se hayan inscrito en este diplomado sobre Derecho Laboral. El segundo tema me corresponde impartirlo a mí. Mi nombre es Rodrigo Fernando Salazar Ruiz. Yo soy abogado laboralista, en este momento juez de trabajo en la unidad de trabajo precisamente de Iñaquito en el Cantón Quito, maestrante en Derecho Laboral en la Universidad de La Rioja en España además, técnico en Seguridad y Salud Ocupacional, y durante todo mi ejercicio profesional, desde que me gradué, me he dedicado a esta materia, por lo cual es aquella sobre la cual puedo brindarles conocimientos, digamos, de manera precisa. El tema que yo voy a tratar en esta primera reunión va a ser respecto a nuevas modalidades contractuales. Todos conocemos que el contrato de trabajo es un contrato complejo para cuya conformación requiere de ciertos requisitos, ¿no es cierto? El primero de ellos va a ser una prestación de servicios lícitos y personales, luego una relación dependiente, es decir, por cuenta ajena, además, y subordinada, y a cambio de una remuneración. Conformada la relación laboral con estas características que le son indispensables, puede existir diversos tipos de contrato. La ley, el Código de Trabajo, entonces, en su artículo 11, nos va a traer unas clasificaciones que las he dividido en una clasificación por la forma, por la remuneración, por la jornada, por la duración, por la organización, por la forma de organizar, por el número de trabajadores y aquellas a las cuales nos vamos a dedicar el día de hoy, que son las nuevas figuras existentes en la contratación laboral. Respecto a los contratos por la forma, está precisamente el que son escrito y que están dentro además del expreso, que puede ser escrito o verbal, y el contrato tácito. Luego, en virtud de la remuneración, puede ser a sueldo, es decir, aquellos que se cancelan con una periodicidad al menos mensual, a jornal, en el cual vamos a tener una remuneración en menor periodo, diario normalmente, en participación, que será en los casos en que se reciba una remuneración participativa de los beneficios de la empresa. No con esto hablamos de utilidades, sino más bien de un cierto tipo de comisiones, ¿no es cierto? Y mixto, que será en aquellos casos en los que se conjuguen tanto ese valor fijo como el valor variable. Por la jornada podemos encontrar los contratos completos. Y ya vamos a ver entre estas nuevas modalidades contractuales que estos contratos de tiempo completo y los de jornada parcial permanente van a estar presentes en estos nuevos tipos de contrataciones, sobre todo cuando hablemos del sector turístico, bananero y florícola. Luego, en cuanto a la duración, los contratos normalmente son por naturaleza indefinidos, pero claro, los contratos pueden iniciar por un periodo de prueba que, como conocemos, puede tener una duración de hasta 90 días por una única vez. Luego, los contratos de temporada, que son aquellos que se contratan cuando existen situaciones cíclicas, por ejemplo, la temporada de Navidad, que se va a repetir cada cierto periodo y por lo tanto en esa época especial en la que tengo una mayor producción o un mayor nivel de ventas, necesito mayor número de trabajadores. El contrato eventual, que servirá para satisfacer ciertas necesidades especiales de la empresa dentro de su ámbito negocial. Por ejemplo, si es que tengo que reemplazar a un trabajador o, por ejemplo, si es que tengo un mayor nivel de productividad por alguna causa en ese momento. Y el contrato ocasional, que nos servirá en casos de que tengamos alguna necesidad especial, pero no relacionada a nuestro campo de trabajo. Luego, por la forma de organizar el trabajo, podría ser por obra cierta, es decir, en aquellos casos en que el trabajo, lo que se va a hacer, la obra, es una obra determinada, completa, sin importar el tiempo que se demore en realizarse, ¿no es cierto? Luego, la obra por servicio determinado o por obra determinada dentro del giro del negocio, que no es lo mismo que un contrato por obra cierta. La diferencia que vamos a tener con este tipo de contratos es que están atados a una actividad principal, a un contrato principal,
el cual va a tener una duración determinada. Y los contratos, sea por obra o por servicio que se contraten, estarán directamente determinados en su duración por ese contrato principal. Entonces, terminado el contrato principal, terminará la obra para la cual se contrató o el servicio para el cual se contrató al trabajador. El contrato a destajo lo voy a poner en primer lugar porque es más fácil entender de esta manera. El contrato a destajo es aquel en que se contrata por unidades de obra. Por ejemplo, contrato a hacer una silla o 2 sillas o 10 sillas, ¿no es cierto? Mientras que el contrato por tarea va a ser una tarea que comprenda una mayor cantidad de unidades. Por ejemplo, vas a tener la tarea de cosechar 10 kilogramos de alguna fruta. Esas son las formas por la organización. Por el número de trabajadores, el contrato puede ser individual, evidentemente, por grupo, es decir, cuando contrato a un grupo de personas, pero consideradas individualmente, aunque se las haya contratado en grupo. Puedo a estas personas ponerles dentro de ese grupo a una persona que las dirija, pero también podré, en forma individual, separar a cada uno de los trabajadores. Mientras que en el contrato por equipo se contrata a todo el equipo y si yo, por ejemplo, quiero sacar a uno de los trabajadores, se entenderá que he terminado la relación con todos los demás trabajadores porque contraté a todo el equipo y las obligaciones son respecto al equipo y no respecto a las partes que lo conforman. Claro, eso no significa que si es que un trabajador de ese equipo se porta mal o hace algo indebido, no puedo acudir a las causales de terminación del contrato respecto a ese trabajador. Podré incluso pedir al jefe del equipo que lo sustituya, pero solo en esos casos, ¿no es cierto? Y las figuras que vamos a tratar el día de hoy, específicamente el contrato especial emergente, que consta recientemente en nuestra legislación introducido por la Ley de Apoyo Humanitario, luego el trabajo juvenil, con el cual ya vamos aproximadamente desde el año 2016, y los contratos específicos del sector turístico, bananero y florícola. Dejo aparte el tema del teletrabajo porque será materia de un capítulo especial dentro de otra de estas charlas. El contrato especial emergente, entonces vamos a empezar. Este contrato fue registrado en nuestra legislación a través de la recientemente promulgada Ley de Apoyo Humanitario de 22 de junio del 2020, ¿verdad? Precisamente en el marco de toda esta pandemia y de los problemas de crisis de empleo que actualmente se encuentra viviendo el mundo y entre todo ese planeta que está tan conflictuado en la materia laboral en este momento, nuestro país. Es un contrato individual por tiempo definido. Recordemos que hace algunos años, a través de la Ley de Justicia Laboral, el contrato de tiempo definido que teníamos en nuestra legislación fue suprimido. Pero a través de esta nueva legislación se lo vuelve a incluir con ciertas modificaciones. Es un contrato, en primer lugar, entonces, a tiempo definido, pero que está destinado a cumplir con una finalidad específica que establece la ley. Ahora, esta finalidad específica, como podemos ver, es bastante amplia, puesto que no se limita a las situaciones emergentes en las cuales se entendería que estaba pensado en relación a la situación actual del país, ¿no es cierto? Pero sí, la primera causal que se señala dentro de la Ley de Apoyo Humanitario para que se pueda firmar este tipo de contratos es que existan situaciones emergentes que van a poner en cierto riesgo la sostenibilidad de la producción de la empresa o la sostenibilidad de la fuente de ingresos. Si hasta ahí hubiese quedado la norma, hubiésemos entendido que se trataba exclusivamente de situaciones emergentes, pero no es así, porque la misma norma nos señala otros casos. Entonces nos indica que además puede suscribirse este tipo de contratos en caso de que la empresa cuente con nuevas inversiones, decida realizar nuevas líneas de negocios, nuevas líneas de producción, nuevas líneas de servicios, o ampliar las que ya tiene, ampliar el negocio en la forma en la que ya se maneja, modificar el giro del negocio, incrementar la oferta de bienes y servicios, o en casos de que exista mayor demanda de producción o de servicios.
La penúltima de estas causas, el incremento de oferta de bienes y de servicios. Se trata exclusivamente de un aumento en la oferta. No requiero yo para que exista un aumento en la oferta, que exista una relación contraria en la demanda. Puede ser que esta no se dé, pero si es que yo aumento mi oferta de producción de bienes o servicios, podría utilizar este tipo de contratos. Entonces, solo acudiendo a esta causal, vemos que la posibilidad de utilizar el contrato especial emergente es bastante amplia. Pero claro, este contrato va a tener ciertas condiciones especiales y por estas condiciones se va a distanciar del contrato de tiempo definido que conocíamos anteriormente. No en cuanto a la duración, porque en cuanto a la duración, recordemos que tanto el anterior como el que tenemos en este momento nos hablaba de un año de vigencia, renovable hasta por un año más. Es decir, que va a tener una duración máxima de 2 años si es que las partes deciden renovarlo. Claro, esa renovación podría realizarse a través de una cláusula expresa en el momento en que se va a cumplir el año o dentro del mismo contrato de trabajo al momento de suscribirlo mediante una cláusula que en caso de que no exista la terminación por alguna de las partes, se renueve inmediatamente el contrato. Eso sí, si es que terminado el segundo año continúa la relación laboral, perderá su carácter de definido y la relación se volverá una relación de trabajo con carácter de indefinido. En cuanto a, a las características, a las condiciones de trabajo de este contrato y de empleo también, vamos a notar que este contrato tiene un horario que respeta el máximo diario y el máximo legal vigente. Es decir, no podrá ser superior a 40 horas y tampoco podrá ser mayor de 8 horas diarias las que se trabaja. Claro, eso en caso de que el contrato sea de tiempo completo, pero puede ser también un contrato a jornada parcial. Y en ese caso, la ley nos establece un límite mínimo de horas y un límite máximo de horas a la semana, diciéndonos que podrá estar entre 20 horas como mínimo y 40 horas como máximo en la semana. Esa jornada tiene una manera diferente de repartirse, puesto que si bien nosotros estábamos acostumbrados, inclusive en el trabajo, en el contrato de trabajo a tiempo definido que conocíamos anteriormente, a un tiempo de descanso de 48 horas consecutivas al menos, lo cual nos daba 5 días de trabajo a la semana. En este tipo de contratos tenemos una situación especial que distancia de las figuras anteriores, puesto que estas, sean 20, 30 o 40 horas a la semana, pueden ser divididas hasta en 6 días, lo cual nos va a reflejar un descanso semanal mínimo de 24 horas consecutivas, reduciendo entonces ese límite de espacio de descanso al que veníamos acostumbrados anteriormente, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué pasaría en el caso de que luego de las 8 horas sigo trabajando o luego de las 40 horas semanales sigo trabajando? Lo que pasa con cualquier tipo de contratos. Aquellas horas que laboro en exceso sobre mi jornada ordinaria van a tener que ser canceladas con el recargo de hora suplementaria, y aquellas horas que se trabajen fuera de mi jornada eh, semanal serán canceladas con el recargo de jornada extraordinaria. En el caso de que yo trabaje a un tiempo parcial, es decir, si es que laboro menos de las 40 horas semanales, sea 20, 25, 30, 35, las que sean, dentro de los límites claro establecidos por la norma, los beneficios laborales, incluida la remuneración, 13ª remuneración y todos aquellos que se desprendan de un cálculo numerario, van a tener que ser cancelados en valores proporcionales de acuerdo al tiempo trabajado. Existe en este tipo de contratos este tratamiento especial de la liquidación, y que a mi criterio resulta ser la peculiaridad más extraña a nuestro sistema, la más peligrosa para los derechos laborales además, puesto que respecto a la liquidación anticipada, se ha considerado que por decisión unilateral del empleador o trabajador podrá terminar. Es decir,
como es lógico, está dispuesto a la libertad de contratación, en la que tanto el trabajador como el empleador podrán terminar el contrato de trabajo dentro del tiempo establecido en el contrato. Pero claro, de ordinario, cuando el empleador pone fin en forma intempestiva al vínculo contractual, tiene una consecuencia indemnizatoria que para el contrato a tiempo definido que conocíamos anteriormente estaba en el derogado artículo 181 del Código de Trabajo y que en general se encuentra en el artículo 188 del Código Obrero. Pero en este caso, la ley señala en forma taxativa los derechos que corresponderían a un trabajador en caso de que este contrato se termine en forma anticipada, sea por voluntad unilateral del empleador o sea por voluntad unilateral del trabajador. Y cuando nos habla de estos derechos, nos habla específicamente de 3 puntos, de 3 ítems. Las remuneraciones pendientes, la bonificación por desahucio y los beneficios de ley. Entre los beneficios de ley entenderemos 13ª remuneración, 14ª remuneración, vacaciones y fondos de reserva si es que corren en pago mensualizado y directo al trabajador. ¿Qué no encontramos? No encontramos a la indemnización por despido. Eso significa que en la terminación unilateral, sea del uno o del otro, la indemnización por despido intempestivo o la indemnización a favor del empleador por abandono del trabajo, por terminación sin desahucio por parte del trabajador, no generaría valores indemnizatorios. Y eso, claro, resulta en una suerte de pérdida de derechos, de rebaja del estándar de derechos del trabajador en este contrato. Esas son las especialidades del primer contrato que vamos a ver en esta charla. Pasando con el siguiente, vamos a hablar del contrato juvenil. Este contrato juvenil tiene una finalidad, que es impulsar el empleo de la gente joven, el primer empleo, ¿no es cierto? Garantizar que esos conocimientos, esas habilidades que los jóvenes van adquiriendo, tengan una aplicación en el mundo del trabajo, puesto que es común que al momento de contratar se exija un cierto nivel de experiencia. Pero claro, las personas que acceden a un primer trabajo no cuentan con ese nivel de experiencia. Para suplir este nivel de experiencia, entonces el Estado ha creado esta figura del contrato juvenil para incentivar a los empleadores a que contraten a personas que estén comprendidas entre los 18 y 26 años de edad y así permitir que accedan a ese primer puesto de trabajo que les brinde esa experiencia que en adelante les va a permitir acceder a nuevos y posiblemente mejores plazas de empleo. ¿Qué requisitos debe existir para que se suscriba un contrato juvenil? En primer lugar, el Código de Trabajo nos va a hablar de un porcentaje mínimo, pero ese porcentaje mínimo en la empresa no está fijado por la ley, sino que hace referencia a las normas secundarias que emita el Ministerio de Trabajo. Y en el Ministerio de Trabajo, en el año 2016, emitió el Acuerdo Ministerial 158, que precisamente nos dice cómo funciona este contrato y establece con ciertas categorías el número mínimo, el porcentaje mínimo de contrato juvenil que deberían existir en las empresas. Otra característica de este contrato es que no permite que por ingresar personas en este régimen se termine relaciones laborales con trabajadores que ya cuentan en la empresa. Esa sería una vulneración de derechos y una vulneración de normas de derecho de trabajo que podría incluso estar dispuesta a las sanciones contempladas en el artículo 588 del Código de Trabajo, que, como sabemos, pueden llevar hasta una multa de 20 remuneraciones del trabajador en general, como lo señala el mandato constituyente número 8. Este contrato, además, tiene que ser obligatoriamente escrito y el Ministerio de Trabajo exige, además, que sea registrado. Aquí una observación. Los requisitos de registro del Ministerio de Trabajo son eso, requisitos de registro. Recordemos
que el derecho laboral es un derecho que se basa en un principio del contrato realidad. Es decir, que los contratos de trabajo son lo que son y no lo que aparentan, no lo que consta en documentos. No tiene tanto valor lo que aparece escrito en letra que aquello que día a día se va dando en la relación jurídica obrero-patronal. Y entonces, si el contrato de trabajo es un contrato escrito juvenil, por más que no haya sido inscrito, habrá una violación, sí, de normas de trabajo, una violación administrativa que probablemente merezca sanción, pero eso no impedirá, por otro lado, que existiendo contrato escrito que así lo determina y existiendo la relación laboral que en ese sentido funciona, exista el tipo de contrato al que se refiere esta norma. Por último, y no debería ser una aclaración respecto a este tipo de contrato, puesto que es una obligación que consta en el artículo 42.7 del Código de Trabajo para todas las modalidades contractuales, se señala que la empresa va a tener la obligación de llevar el registro de nómina en el que evidentemente va a constar los nombres, datos personales de los trabajadores, la jornada que utiliza, el tipo de contrato que tiene, ¿no es cierto? Es decir, todos aquellos datos que requiere la norma dentro de la nómina. ¿Esto para qué? Para que el Ministerio de Trabajo pueda realizar un real control sobre cuánto es el personal de la empresa, qué porcentaje existe de este tipo de contratos y en general de otros contratos que requieren del mismo tipo de registros, como puede ser, por ejemplo, el contrato respecto de personas con discapacidades. ¿Y por qué los empleadores se verían beneficiados con este tipo de contratación? Bueno, trae básicamente este tipo de contratos dos beneficios importantes. El primero, respecto a las aportaciones, puesto que las aportaciones patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social van cubiertas por el Estado, siempre que se cumplan con ciertos requisitos. En primer lugar, que el trabajador que está dentro de este contrato juvenil tenga una estabilidad de al menos 12 meses. Pero además, que la remuneración no supere las dos remuneraciones mínimas unificadas del trabajador en general y que el porcentaje total de trabajadores de la empresa que están en el régimen de trabajo juvenil no supere el 20%. Ahora, ¿qué pasa si el contrato supera el valor de las dos remuneraciones mínimas unificadas del trabajador en general? Que el Estado va a cubrir la parte de la aportación que corresponda exclusivamente a las dos remuneraciones, mientras que la diferencia, el exceso que exista, va a tener que ser cubierto sí por el empleador. Lo mismo sucede respecto a ese porcentaje en exceso. Si es que yo tengo un porcentaje de trabajo juvenil superior en la empresa al 20%, entonces el Estado va a cubrir hasta el 20% y el exceso le corresponderá cubrir al empleador, ¿no es cierto? La segunda ventaja corresponde al deducible que contiene valores que son deducibles del impuesto a la renta. Y al respecto, nos va a señalar la norma que existen, uh, primero, la remuneración, que va a ser deducible, en los casos en que el Estado sea el que cubre las aportaciones al IES. Es decir, si es que yo tengo el número de trabajadores hasta el 20% y con remuneraciones hasta de dos remuneraciones mínimas unificadas del trabajador en general, el Estado va a cubrir, ¿no es cierto?, las aportaciones, como vimos anteriormente, respecto de estos trabajadores. Y las remuneraciones en estas que corresponden a estos porcentajes y a estas cantidades van a ser deducibles de la renta. Igualmente, pasará respecto a la remuneración que en caso de que exista un exceso, esos excesos van a tener sí que ser cubiertos por el trabajador sin que sean deducibles. Entonces, este contrato juvenil
trae beneficios económicos fuertes para una empresa, puesto que no solamente le va a generar un ahorro en cuanto a la aportación patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, siempre que se mantenga dentro de los límites establecidos por la norma, sino que además le va a generar deducciones en cuanto al valor de las remuneraciones respecto al impuesto a la renta, siempre que igualmente nos mantengamos dentro de esos límites. El tercer grupo de contratos que vamos a abrir a analizar en esta charla, y lo vamos a analizar en grupo porque son contratos bastante parecidos que tienen normas bastante similares y cuyas diferencias las vamos a analizar en su oportunidad para que podamos diferenciar de qué se trata el uno y el otro. Fueron creados a través de acuerdos ministeriales 73, 74 y 75 del año 2018 y se refieren a contratos que buscan fomentar ciertos sectores de la producción. Y entonces se regularon contratos especiales en el sector turístico, en el sector bananero y en el sector florícola. Vamos, dentro de estos grupos de actividades de la producción, vamos a reconocer entonces dos tipos de estas modalidades especiales. Aquellos que son permanentes y aquellos que son parciales y discontinuos. Dentro de los que son permanentes, la característica básica va a ser, perdón, que van a tener una jornada normal, completa de trabajo, en la forma en la que ordinariamente conocemos a esta, mientras que los parciales y discontinuos van a realizarse en ciertos momentos específicos por necesidades específicas que cada una de estas empresas tiene, ya vamos a ver cuáles pueden ser, en momentos específicos del año y normalmente van a tener una jornada reducida. Entonces, dentro de los permanentes, encontramos en el ámbito florícola el contrato de trabajo especial permanente a jornada completa para el sector florícola y en el ámbito del sector turístico, el contrato de trabajo especial permanente a jornada especial completa para el sector turístico. Como pueden ver, el sector bananero, dentro de la norma ministerial, no cuenta con un contrato que esté dentro de la modalidad de permanentes. Claro, eso no significa que no lo tenga, puesto que estas son modalidades especiales, pero en cualquier sector de la economía, las partes pueden acudir a los contratos que en forma general contiene el Código de Trabajo para cualquier tipo de relación contractual. Es decir, que tanto en las materias que sí cuentan con este tipo de contrataciones especiales, como en aquellas que no cuentan, perfectamente podrían ir a un contrato indefinido a tiempo completo, perdón, o a un contrato que de igual manera podría ser indefinido de jornada parcial permanente ordinario, de aquellos que utilizamos para cualquier otro tipo de trabajo. Pero aparte de esos, para estas ramas de la producción, tenemos estas contrataciones específicas que buscan favorecer la producción. Y dentro de los contratos parciales discontinuos, vamos a encontrar el contrato de trabajo discontinuo a jornada parcial para el sector florícola, el contrato de trabajo especial discontinuo a jornada parcial para el sector bananero y el contrato de trabajo especial por evento a jornada parcial discontinua para el sector turístico. Vamos entonces a ver de qué se tratan estos contratos que son algo novedosos en nuestra legislación. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que tienen ciertas características que son comunes a todos estos tipos de modalidades de contratación. Y en cuanto a los requisitos, todos ellos van a ser imprescindible que se realicen por escrito e igualmente que sean registrados, con las mismas observaciones respecto al registro que habíamos señalado anteriormente. El hecho es que tienen que ser inscritos y deberemos registrarlos en el Ministerio de Trabajo. Todos nos van a exigir que tengan un contenido mínimo
que aparte del contenido que ya contiene el Código de Trabajo en general para cualquier modalidad contractual, nos viene determinado en los siguientes puntos. La identificación de los contratantes, es evidente. El domicilio con indicación de correo electrónico, número telefónico convencional o celular para notificaciones. Ojo, específicamente las normas señalan que en todos estos casos, el trabajador y el empleador tienen la obligación de señalar un domicilio de notificaciones. Y en caso de que no lo hagan, se entenderá por lugar de notificación aquel que hayan señalado como domicilio de la parte. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, en primer lugar, nos sirve para que, ya vamos a ver más adelante, en caso de que se traten de contratos discontinuos, podamos comunicarnos con ese trabajador y por lo tanto podríamos llamarlos en el momento en que sean necesarios para cumplir con ese ciclo, evento o tarea que requerimos hacer. Pero además, para que en caso de que, por ejemplo, se requiera hacer un petitorio, una reclamación, sea la empresa, sea el trabajador, las partes tengan un lugar en donde notificar e igualmente la autoridad administrativa. Recordemos que siempre el derecho de trabajo tiene una conformación tripartita, ¿no es cierto? Entre Estado, parte empleadora y parte trabajadora, que van a interactuar para el correcto funcionamiento del derecho del trabajo. Luego, se tendrá que hacer constar la actividad u ocupación general que tenga la empresa, la actividad específica que va a realizar el trabajador, el lugar en el cual tiene que realizarse el trabajo, la duración del contrato de trabajo, el horario de trabajo y la remuneración y forma de pago que se va a utilizar. En cuanto al lugar de trabajo, duración del contrato, horario de trabajo a cumplir y la remuneración y forma de pago, existirán las formas específicas que cada uno de estos contratos vamos a revisar luego. En cuanto a la remuneración, como es norma general, que puede pactarse en cualquiera de estas modalidades, sea con pago a jornal, diariamente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Y esto también va a depender de la duración que tenga el contrato, de la duración que tenga el evento, de la duración que tenga aquella actividad para la cual se está realizando. Algo que es importantísimo es que en cualquier caso se tienen que respetar los valores de los mínimos vitales, de las remuneraciones mínimas generales y en caso de que estén contempladas dentro de los sectoriales, aquellas remuneraciones fijadas por la comisión sectorial. Respecto a los contratos del sector turístico, hay una nota especial, puesto que, como conocemos, aparte del valor remunerativo, y ojo con esto, aparte del valor remunerativo, existe un ingreso extra de aquellas personas que elaboran en los restaurantes, hoteles, en general, establecimientos del sector turístico de las dos primeras categorías, que tienen el derecho a recibir un 10% de propina legal tip, ¿no es cierto? Es decir, el 10% adicional al consumo, que fue creado en el Decreto Supremo 1269 y que fue regulado por el Acuerdo Ministerial 7 del 2017. Y, y esta es la norma que nos va a decir cómo repartirlo. Importante sobre este valor es que es un valor que no lo cancela el empleador, sino lo que cancela directamente el cliente. El empleador lo que hace es recaudar. Y por eso es que tanto en las normas propias de este valor como en aquellas referentes específicamente a los contratos del sector turístico que estamos analizando, la norma nos va a indicar en forma clara que no forman parte de la remuneración. Y entonces esto tenemos que tener presente, puesto que en muchas ocasiones se comete el error, por ejemplo, de al momento de presentar una demanda, considerar a este valor del 10% adicional sobre el consumo como parte de valores remunerativos, pero no lo es. Tenemos que separar, son valores diferentes, incluso por quién es el encargado de cancelar ese valor, puesto que el empleador, como he indicado, es únicamente recaudador en el caso de este derecho.
Vamos a hablar ahora entonces de aquellos contratos permanentes de los sectores turístico, bananero y florícola, que van a tener ciertas normas que van a ser iguales para todos este tipo de contratos. En primer lugar, a estos contratos permanentes en cuanto a la duración son de carácter indefinido, aunque pueden tener evidentemente un periodo de prueba como cualquier contrato indefinido. Y ese periodo de prueba va a ser exactamente igual al de los otros contratos, es decir, hasta por 90, hasta por 90 días. En cuanto a la jornada, si bien al tratarse de un contrato permanente y de tiempo completo, ¿se entiende? La norma nos va a dar un límite máximo también y un límite mínimo de horas por los cuales se pueden fijar. Es decir, que estos contratos, por más que sean permanentes, pueden ser tanto de jornada completa como de jornada parcial. Y esa jornada parcial no necesariamente va a ser medio tiempo, aunque puede serlo, puesto que nos señala de 20 a 40 horas, pero podría tener cualquier duración entre las 20 y las 40 horas, sea 25, 30, 35 o cualquier otro valor. Esta jornada, al igual que lo que habíamos visto en la primera clase de contratos que analizamos, puede ser distribuida hasta en 6 días. Es decir, que nuevamente estamos ante un caso en que ya no son necesariamente 48 horas continuas de descanso, sino que es indispensable que al menos sean 24 horas consecutivas de descanso. Eso sí, esa división de la jornada tiene que respetar la jornada máxima diaria. Es decir, no puedo yo un día poner 10 horas, al siguiente 6, total de que se cumpla las 40 horas o el tiempo que haya yo pactado. Necesariamente tendré que cumplir con la jornada máxima diaria. Estos horarios requieren de aprobación ministerial. ¿Y por qué requieren de aprobación ministerial? Primero, para que pueda existir un control. Y en segundo lugar, porque existiendo ese control, para poder garantizar al trabajador que en caso de que se trabaje en exceso, sea sobre el día, sea sobre la semana, se cancelen las horas suplementarias o extraordinarias a las que tenga derecho. En cuanto a la remuneración, estos tipos de contratos tienen un cálculo bastante especial. Primero porque nos habla la norma de que la hora de trabajo correspondiente a este tipo de contratos va a tener en todos los casos un 15% de recargo. Pero además va a haber un cálculo de sobre recálculo del 25% en el caso de que se trabaje en días sábados y domingos. Recordemos, yo podía fijar este tipo de contratos con las 40 horas, 20 horas, 35 horas repartidos hasta en 6 días de la semana, ¿no es cierto? Eso significa que si yo reparto en los 6 días de la semana, al menos uno será en día de fin de semana. Si eso resulta ser así, aquellos días que están en los días normales, de lunes a viernes, tendrán un recargo del 15% y aquellos que están en días sábados o domingo tendrán un sobre recargo del 25%, aun cuando sea jornada ordinaria. No es que se cambia el valor del recargo de horas extraordinarias o de horas suplementarias. Este es el valor de la jornada ordinaria de trabajo por este tipo de contratos, que como ordinaria, sin embargo, tiene estos recargos. Entonces, respecto a la remuneración, que se va a cancelar durante los días hábiles, durante los días, digamos, de entre semana, responde a una fórmula que va a ser la remuneración dividida para 240 más la remuneración por 32.5 que nos pone la norma como un coeficiente del tiempo de descanso que correspondería al trabajador ordinario. Y entonces, en lugar de ese tiempo de descanso, el legislador secundario, el ministerio, nos ha señalado este valor de 32.5 que corresponde a una compensación por ese tiempo de descanso. Y le sumaremos el recargo de este 15% que corresponde a una remuneración sobre 240
y por el 15%. Con esta fórmula obtenemos el valor de la hora de trabajo correspondiente a los días de lunes a viernes. Mientras que respecto a los días sábados y domingos en que existe un sobre recargo del 25%, para la fórmula primero sumaremos el valor de la hora que ya teníamos anteriormente y más el valor del 25% de recargo que corresponde a sábados y domingos. Esa será la forma de calcular la remuneración que tenga derecho ese trabajador como sueldo jornal, es decir, como valor base, como sueldo ordinario, dentro de su remuneración, sin perjuicio de que, si es que las partes lo pactan así, puedan además fijar algún otro valor, mejorar ese derecho o fijar valores de remuneraciones variables o mixtas. En cuanto a los beneficios de ley, serán cancelados en base a esa remuneración que tenemos y tomando en cuenta la proporcionalidad del tiempo trabajado. Es decir, si yo he trabajado 20 horas, tendré derecho al 50% de la remuneración. Y si yo tengo derecho al 50% de la remuneración, tendré derecho además al 50% de 13º, 14º, etc. Nuevamente respecto a aquellos valores que tengan una valoración en numerario, porque recordemos que, por ejemplo, derechos como las vacaciones o derechos como el de recibir un certificado de trabajo no son valorables en dinero, salvo en liquidación. Por lo tanto, esos derechos que son de goce se disfrutan gozándolos, recibiéndolos durante la vigencia de la relación laboral. Entonces, no les es aplicable estas normas de proporcionalidad. Estos valores, dice la norma, que por acuerdo podrán pagarse en forma prorrateada. Bueno, aquí un error de la norma me parece, puesto que el artículo 111, el artículo 113 y el artículo 202 del Código de Trabajo señalan en forma clara que el 13º, 14º remuneraciones y los fondos de reserva se cancelan en forma mensualizada al trabajador, salvo que el trabajador haya requerido que se le pague en forma acumulada. Y entonces se entiende que la regla general en cualquier tipo de contrato de trabajo es que el pago de estos derechos, de estos beneficios de ley, se lo realice en forma prorrateada mensual. La norma, sin embargo, las normas correspondientes a estos acuerdos ministeriales 73, 74 y 75 del 2018 nos hablan de que por acuerdo se podrán prorratear. Y algo especial también que tiene los cálculos que se realizan para este prorrateo es que se fija un cálculo en razón de una división para 160 horas y no para las 240 horas, que significaría un cálculo en base a la jornada integral de trabajo. Ahora, entiendo que esto corresponde a una mejora de derechos de los trabajadores, puesto que al hacer una división en base a un valor menor, mejorará el derecho de los trabajadores y seguramente en aquello pensó el Ministerio de Trabajo al emitir estas normas. En cuanto al valor del pago de horas suplementarias y pago de horas extraordinarias, evidentemente, al realizar jornadas de trabajo fuera de mi jornada ordinaria, voy a tener que recibir los valores recargados de los valores que determina el artículo 55 del Código de Trabajo. No hablo ya de aquellos recargos que correspondían, según vimos anteriormente, a la jornada ordinaria del 15% de lunes a viernes y del 25% en sábados y domingos, sino específicamente del recargo por hora suplementaria, que como sabemos será del 50%, salvo que sea en jornada posterior a las 12 de la noche, y del 100% en caso de que sean horas extraordinarias. Evidentemente, el trabajo realizado en días feriados será extraordinario también, por lo tanto, merecerá igualmente el 100% de recargo. Estas normas, la forma de cálculo, son comunes tanto a los contratos permanentes
del sector bananero, del sector florícola y del sector turístico. Por eso conviene en que los analicemos en forma general y así ustedes puedan conocer en forma general estas normas que podrán aplicarlas tanto a uno como a otro sector. Pasemos entonces con los contratos parciales discontinuos. Igualmente, respecto de cada uno de los sectores, ¿no es cierto? Y dependiendo del sector van a tener diferente finalidad. En el sector florícola nos dice la norma que entonces va a servir para atender a los ciclos productivos o fases dentro del giro del negocio. Entendería yo, por ejemplo, que podemos asimilarlo eso a lo que se dice respecto del sector bananero en cuanto a los momentos de siembra, cosecha, corte, empaque, etcétera. Y en el sector bananero precisamente nos va a hablar de este sistema, que la finalidad de este tipo de contratos parciales y discontinuos es precisamente atender a estos ciclos especiales que voy a tener dentro de mi rama de actividad económica, es decir, voy a necesitar unos trabajadores para la siembra, otros trabajadores para la cosecha, pero en ese momento ya no necesitaré a los que se encargaron de la siembra probablemente, aunque podrían ser los mismos, el momento de corte, el momento de empaque. Entonces, para cada uno de estos ciclos probablemente necesite contratar personas que se dedican especialmente a esa actividad en mayor o en menor cantidad, según las necesidades de la empresa. Y en cuanto al sector turístico, se habla de desarrollo de actividades y eventos, especialmente sea de alojamiento, alimentación, congresos, etcétera, ¿no es cierto? Actividades precisamente propias del sector turístico que pueden darse en momentos determinados, en periodos determinados para los cuales se necesita este tipo de contratación. ¿Cuáles son las condiciones de estos contratos? Primero, en cuanto a la duración, van a estar determinados necesariamente por la duración que tengan esos eventos o esos ciclos. Si el ciclo de corte dura 3 semanas durarán los contratos. Si el ciclo de cosecha dura 10 semanas durarán los contratos, puesto que específicamente contrato para satisfacer esa necesidad. Y entonces, terminado, concluido, sea el periodo, sea el evento, o sea el ciclo, o la tarea que para la cual he contratado, el contrato de trabajo va a terminar. En el sector bananero, sin embargo, hay una norma especial en cuanto a la duración, en la que se señala que anualmente este tipo de contratos no podrá tener una duración menor de 52 días. Por más que sea en momentos separados, recordemos que el contrato es discontinuo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo, no conozco a fondo la actividad bananera, pero si es que yo tengo, por ejemplo, momentos de cosecha, que son solo de una semana, pero que se dan 6 veces en el año, yo tendré 6 semanas, 6 veces en el año este tipo de contratos discontinuos en momentos diferentes y en suma no pueden tener una duración menor de 52 días de trabajo, puesto que lo que manda el contrato es que no podrán tener menos de 52 días discontinuos. No tienen que ser necesariamente seguidos. Pueden estar separados, sea por un periodo, por 2 periodos o por 3 periodos de tiempo, siempre que en total, dentro del año bananero, 365 días, exista este tiempo mínimo de 52 días de trabajo. Ahora, la norma pone a la posibilidad de que se vuelva a contratar para el siguiente ciclo, para el siguiente periodo, como una opción y dice podrá. El empleador podrá volver a llamar a las personas que trabajaron en los anteriores ciclos. En ese sentido, se entendería como opcional y en base al registro que tenga de los anteriores periodos. Sin embargo, en momento seguido, cada uno de los acuerdos ministeriales que regulan estas actividades a los sectores a los cuales se refieren estos contratos, nos habla de que deberá convocar al menos con una comunicación
a aquellos trabajadores que estuvieron en los anteriores ciclos. Y que en caso de que estos trabajadores no se acerquen, no comparezcan y no justifiquen, puesto que podría ser que no asistan por algún tema de salud, por algún tema de calamidad doméstica, es decir, por algo que represente una fuerza mayor o un caso fortuito, en caso de que no comparezcan y no justifiquen, el empleador podrá sustituirlos. Entonces, la primera parte, la que nos decía que podrá, deja de ser un podrá y se vuelve un deber ser, ¿no es cierto? Un deberá convocarlos. Y así debería entenderse precisamente en virtud de que existiendo esta antinomia entre la primera parte de la regulación y una norma posterior, debe entenderse de acuerdo a las normas interpretativas del derecho laboral en la forma en que más favorable sea al trabajador. Entonces, en virtud del principio de permanencia, y recordemos que el principio de permanencia es mucho más amplio que simplemente mantenerme en la relación laboral, puesto que incumple tanto el derecho de mantenerme en la relación como el derecho de mantener mis condiciones de trabajo. En virtud de este principio, se debe entender que el empleador tiene la obligación de llamar a los trabajadores que estuvieron en los anteriores ciclos. Ahora, no necesariamente en todos los ciclos será necesario contratar al mismo número de trabajadores, es evidente, y entonces este derecho a una reconvocatoria va a estar limitado por la necesidad de que se contrate a cierto número de trabajadores para ese ciclo, evento o actividad. La norma además señala que en caso de que el trabajador no acuda al llamamiento, tiene que justificarlo, pero tiene que justificarlo dentro de un periodo máximo de 3 días a partir de esa convocatoria. En cuanto a la jornada de trabajo, por regla general se pone un límite superior, pero no un límite inferior, salvo en el sector florícola. Entonces, para todos los casos, tanto para el sector florícola como para el sector bananero, como para el sector turístico, vamos a tener un límite máximo de 36 horas semanales y en cuanto al valor mínimo, exclusivamente en el sector florícola un límite mínimo de 20 horas. Eso significa que en los otros dos sectores podrá ser inferior incluso el número de horas contratadas dependiendo de las necesidades productivas de la empresa. Estas jornadas tienen que distribuirse igualmente en periodos de hasta 6 días en la semana y nuevamente vamos a respetar las 8 horas diarias de trabajo. Es decir, que igual que pasaba con los anteriores contratos que revisamos, estas jornadas pueden distribuirse hasta en 6 días con 24 horas de descanso como mínimo dentro de la semana. Igualmente, este tipo de contratos que tienen jornadas especiales van a requerir de una aprobación ministerial para temas de control y para temas de cumplimiento de derechos laborales. En cuanto a la remuneración, el cálculo de la remuneración, tanto en cuanto a los valores de la hora cancelados de lunes a viernes, como respecto de la hora que se cancela en sábados y domingos, van a tener un cálculo idéntico a lo que habíamos señalado anteriormente para los contratos permanentes. Entonces va a haber un recargo del 15% respecto de los días laborados entre lunes y viernes y un recargo del 25% en sábados y domingos en base a las fórmulas que vimos ya al hablar de los contratos permanentes. Igualmente, respecto a los beneficios de ley proporcionales, se deberán cancelar en razón del tiempo de trabajo. Si es que yo trabajo las 36 horas, pues en relación a esas 36 horas, que corresponderán a 144 horas de trabajo, se deberá hacer el pago de los beneficios. Y de igual manera, si es que yo trabajo 20 horas o 25 horas o 30 horas, en proporción a ese tiempo de trabajo, se realizará también el pago de 13ª remuneración, 14ª remuneración y fondos de reserva.
La misma observación que realizamos anteriormente merecen estos contratos respecto al pago prorrateado de decimotercera remuneración, decimocuarta remuneración y fondos de reserva, con las observaciones que hicimos de los artículos 111, 113 y 202 del Código de Trabajo, que señalan que, por regla general, son valores que se pagan en forma mensualizada. En cuanto a las horas suplementarias y extraordinarias, igualmente, existirá el recargo legal que corresponda de conformidad a que sean horas suplementarias, es decir, aquellas que se pagan en exceso sobre la jornada diaria laborada, horas extraordinarias, es decir, aquellas que se trabajan dentro de los momentos en que existe un descanso forzoso, o sea, esas 24 horas que permite la ley dentro de la repartición de la jornada, o sea, dentro de feriados. Con eso, hemos hablado de aquellos contratos que son más novedosos en nuestra legislación y que probablemente de aquí en adelante podamos encontrarlos cada vez más. Aparte de estos contratos que están ya en nuestra legislación y por eso los he señalado en nuestra charla, no he querido dejar de lado, sin embargo, el tema del contrato de trabajo colaborativo. Y el contrato de trabajo colaborativo no está legislado dentro de nuestro ordenamiento jurídico por lo pronto. Sin embargo, refiere a un debate que seguramente todos hemos escuchado y todos hemos seguido durante los últimos años, en razón del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, y sobre todo de esa economía de uberización, así se la conoce a nivel mundial, doctrinariamente, pero que en realidad es economía colaborativa del trabajo. ¿Y de qué se trata esta economía colaborativa del trabajo? El trabajo normalmente, entre sus características esenciales, como habíamos señalado anteriormente, cuenta con este punto de la dependencia, ¿no es cierto?, de la subordinación. Pero existe desarrollo tecnológico que hace que cada vez más el trabajo se vaya realizando fuera de lugares de trabajo. Y ese trabajo puede ser, por ejemplo, a través de estos sistemas colaborativos en los que el trabajador pone gran parte de los medios de producción. Y entonces ese requisito de ajenidad, de cierta manera se pierde, pero también ese requisito de subordinación, puesto que al no tenerle a mi trabajador aquí, en mi empresa, pierdo cierto control sobre él, ¿no es cierto? Entonces, las empresas que manejan este tipo de sistemas que tienen una forma de intermediación tecnológica del trabajo, es decir, utilizan plataformas virtuales para gestionar el trabajo de las personas, pueden crear nuevos sistemas de control, por ejemplo, a través de calificación del usuario, ¿no es cierto? Es decir, que dentro de las relaciones de trabajo existen todavía ciertos modelos contractuales que deben ser considerados en nuestra legislación. Esta economía colaborativa no necesariamente genera relaciones de trabajo. Existirán, entonces, ciertos modelos de economía colaborativa que cumplan con los requisitos establecidos en nuestro artículo 8 del Código de Trabajo, es decir, que tengan prestación de servicios lícitos y personales, dependencia y remuneración, en cuyo caso esas labores realizadas en economía colaborativa deben identificarse con el contrato de trabajo, pero existirán también casos en los que no se cumplan con todos esos requisitos, sea porque la remuneración no sea cancelado por el empleador, sea porque la dependencia esté demasiado mitigada, en cuyo caso podremos estar hablando de un empresario o alguien que presta servicios. En todo caso, este tipo de actividades cada vez son más comunes en nuestra vida diaria y merecen una legislación. Por lo pronto, queda a cargo de
de los jueces el establecer cuál es el tratamiento que se le ha de dar a un trabajador independiente o dependiente, dependiendo de las características propias de su relación laboral o no laboral dentro de esa economía colaborativa. Es importante ver al respecto, por ejemplo, que en el caso de Aslam frente a Uber en Inglaterra, se declaró la existencia de relación laboral precisamente con esta compañía, mientras que en sistemas bastante parecidos, pero con ciertas diferencias estructurales dentro de la contratación que hacen que este requisito de dependencia o esos pagos se vean mitigados o deformados respecto de la relación laboral, no se declare. Por ejemplo, en los casos de Globo en España, casos bastante similares a los de la empresa Uber, se negó la relación laboral. Y así, en la jurisprudencia a nivel mundial, encontramos diferentes fallos, sea concediendo o sea negando la existencia de vínculos obrero-patronales. En el Ecuador es algo que está por desarrollarse, algo que todavía no estamos viendo como habitual dentro de los juzgados y tribunales, pero conforme vaya avanzando las tecnologías, conforme a que estos medios tecnológicos del trabajo vayan invadiendo el trabajo, requeriremos de estas regulaciones sobre formas específicas de, de, de trabajo en economías colaborativas. Es algo que los abogados que nos dedicamos al derecho laboral, los jueces que manejamos la materia, tenemos que empezar a revisar. En el Ecuador todavía no podemos hablar de una norma que nos diga si existe o no relación laboral en estos casos. En inicio, no podría plantearse como una norma de carácter definitivo, sino que lo recomendable sería respecto a este tipo de contrataciones que igualmente se valore en cuanto a los requisitos que forman parte del contrato de trabajo. Eso sí, tomando en cuenta las características especiales que tienen las economías colaborativas respecto a la mitigación de la ajenidad y de la dependencia y de los nuevos criterios que pueden aparecer para establecer si es que existe o no ajenidad y dependencia en relación a conceptos que no se utilizaron normalmente en esta forma fordista de ver el trabajo que hemos tenido en el Ecuador hasta el momento y que probablemente nos hagan que nos refiramos a conceptos nuevos como la propiedad de los programas, la propiedad del software, la propiedad de la marca, etcétera. Con eso damos fin a esta primera charla de las que componen los temas que me corresponde dar dentro de este diplomado. Nos volveremos a ver con el siguiente tema que corresponde a modificaciones contractuales. Con todos que tengan una buena tarde.
Perfecto, mi querido doctor. Iniciaríamos en este momento mismo para hacer la grabación.